Saludos a todos. Vamos a hacer el análisis de las series de tiempo de contagiados y de decesos oficiales reportados por el COE, ¿no? Estos contagiados y decesos corresponden a los confirmados con pruebas PCR. No contempla los contagiados ni los decesos confirmados con pruebas rápidas. Entonces los archivos están en Excel. Entonces el archivo de contagiados lo vamos a ver, ¿no? Corresponde a la primera columna cantón, la segunda columna provincia. Las fechas empiezan desde el 19 de febrero en adelante. Entonces aquí se registra el número de personas que han sido, que iniciaron los síntomas de las personas confirmadas. O sea, una persona podía haber hecho la prueba el 27 de febrero, pero como la persona empezó los síntomas el 19 de febrero, se lo registra que ha empezado los síntomas el 19 de febrero. No la fecha de confirmación de la prueba, sino la persona que dice mis síntomas empezaron el 19 de febrero. Aunque tenga los resultados en marzo, como ha indicado que el síntoma le empezó el 19 de febrero, pues esa es la fecha en que se registra como contagiado, la fecha de inicio del síntoma, ¿no? Entonces en las filas tenemos los cantones, ¿no? En las filas tenemos los cantones, ¿no? Y en la última fila tenemos la suma de todos, ¿no? Entonces este 1, el 19 de febrero, es la fecha de inicio de los síntomas del primer contagiado, ¿no? De la señora Josefina de los Ríos, que había venido de Italia, pasó por España y llegó el 14 de febrero a Guayaquil ya con síntomas, pero no fue detectada en el aeropuerto a la entrada ni reportó ella el malestar que tenía, ¿no? Entonces la señora dio paseo por las playas y otros lugares del Ecuador, pues, y contagió a algunas personas. También otras personas de Guayaquil que vinieron desde Italia, algunas fiestas también, pues, empezaron con la propagación del virus en San Borondón. Entonces, bueno, aquí está la suma de cada una, ¿no? De cada una de los inicios de síntomas de esas personas que luego fueron confirmadas con las pruebas PCR, no pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas no entran en este análisis. Bueno, entonces lo primero que se hace es importar esas hojas electrónicas, ¿no? Utilizando el comando import, ¿no? Entonces se le llama data a los datos de los contagiados. Los datos de los contagiados es data. Aquí está toda la hoja, ¿no? Hay que poner este comando al último, el comando input, para que jale solo la hoja 1. Si no se lo ponemos, jala la hoja 1. Si no tiene más hojas, jala la hoja 1, pero entre dos llaves más. Eso complica un poco más el análisis. Entonces, se le pone la hoja 1 para que jale la hoja 1. Entonces, si se dieron cuenta, en la hoja de Excel había unos espacios en blanco. Esos espacios en blanco correspondían a falta de registro, ¿no? Que no había una persona que había empezado los síntomas ese día. Entonces, ese dato, para que no salga como no disponible, hay que rellenarlo con 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Para todas las filas, ¿no? Para todas las filas, vamos a ponerle el mismo dato que hay en la fila, ¿no es cierto? Pero, si cada vez que encontremos un espacio vacío, lo vamos a reemplazar con el número 0, ¿no? Y esto lo vamos a hacer desde la fila 1 hasta la última fila, o sea, la longitud de data, ¿no? O sea, sería hasta la fila nacional, ¿no? Entonces, desde ahí sería desde 1 hasta el paso final, pero como es desde 1, no se necesita escribir eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero el análisis para los datos nacionales, o sea, para la última fila. Entonces, ya escribimos una variable que se llama cantón, ¿no? Y le vamos a asignar a cantón la cadena de texto nacional, ¿no? Entonces, nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? A datos diarios, vamos a llamarle datos diarios, ¿no? Todos las cantidades a partir de la columna 3, ¿no? Aquí dice, ¿no? A partir de la columna 3 en adelante, ¿no es cierto? ¿Ya? Para la fila que yo estoy indicando acá, ¿no? Entonces aquí dice, ya, de la base de datos, coja la fila cantón,
ya, todas las columnas, ¿no? Fila cantón, todas las columnas, ya, desde 3 en adelante, ¿no? Y esa va a ser datos diarios, ¿no? Entonces, ya, vamos a marcar, ¿no? Esos datos. Bueno, aquí se marca, esta marca es para el gráfico, ¿no? Porque no entran los nombres de cada día. Entonces lo que vamos a hacer es espaciar 3 días. Espaciar 3 días los nombres, las fechas, para ponerlas en el eje X, ¿no? Entonces marcamos al inicio. El inicio va a ser marcas 1. O sea, marcas 1 es la primera fecha, corresponde al 19 de febrero, ¿no? Entonces esta es la lista de las fechas, ¿no? Las marcas son las fechas. Los datos diarios, en cambio, son los valores de fallecidos. En este caso, de valores de contagiados. Y estas marcas son las fechas. Entonces, inicio va a ser la fecha número 1, ¿no? Aquí también voy a marcar inicio de cuarentena, el 13 de marzo que se inició la cuarentena, un día miércoles 13 de marzo, ¿no? Inició la cuarentena, o sea, el aislamiento, las medidas de aislamiento empezaron el 13 de marzo. Entonces vamos a llamarle a contagiados, le vamos a llamar a todos los datos, ¿no? Bueno, vamos a crear una serie de tiempo. Vamos a crear una serie de tiempo de Wolfram, un objeto serie de tiempo de Wolfram, ¿ya? Que tenga como valores los datos diarios, en este caso serían los datos diarios de los fallecidos a nivel nacional, ¿no? Y que empiecen desde inicio en adelante, ¿no? Inicio es 19 de febrero, entonces los contagiados COE va a ser el objeto serie de tiempo de Wolfram, ¿ya? Que tiene los fallecidos totales por día y que empezaron en la fecha inicio, que es 19 de febrero. Entonces la vamos a graficar. Entonces aquí usamos un comando grid, ¿no? Para hacer tres filas. En la primera fila tendremos el gráfico, en la segunda fila es para ponerle la fecha y en la tercera fila es para ponerle la autoría, ¿no? Entonces tiene tres filas este comando grid que está aquí, ¿no? Entonces la primera fila la vamos a marcar de aquí, ¿no? Ahí, ya, va un poquito más acá, ahí. La primera fila va a terminar aquí. Todo este comando que está aquí es el comando para graficar. De aquí viene la segunda fila, se pone fecha, y la tercera fila se pone la autoría, ¿no? Ahí estaría. Entonces esa otra llave es para cerrar la columna, o sea, la primera celda, ¿no? Aquí si le damos otra más, haría una segunda celda con más datos. En este caso solo tenemos ese comando grid me daría una columna pero con 3 filas, ¿no? La fila del gráfico, la fila de fecha y la fila de la autoría, ¿no? Entonces, el gráfico es este que está aquí, ¿no? Daily plot es para graficar una serie de tiempo. ¿Qué serie de tiempo voy a graficar? Voy a graficar la serie de tiempo contagiados COE. Contagiados COE es una serie de tiempo, ¿no? Aquí entre los argumentos le voy a poner una llave, ¿no? Empieza y termina la llave aquí, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son los criterios que vamos a tener? A ver, no veo la cierre de esta. Acá está el cierre de esta llave, ¿ya? El cierre de esta llave está acá, aquí, ¿no? Si yo le hice aquí afuera, marca otras. Aquí adentro, marca las llaves que lo están comprendiendo, desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, voy a graficar la serie contagiados COE y aquí voy a tener aspect ratio 1:5. Esto significa que 1 vertical, ¿ya? Y 5 horizontal, ¿no? Para graficar una serie de tiempo larga, ¿no es cierto? Entonces hacemos y filling button significa que va a rellenar desde el gráfico hacia abajo, ¿no? Filling axis también hubiera funcionado aquí. Filling axis también funcionaría hasta el eje. La diferencia es cuando el eje está arriba, ¿no? O sea, el gráfico está arriba y abajo del eje, ¿no? Entonces, filling axis rellena desde el gráfico hasta el eje y filling button rellena hacia abajo, ¿no? Ya, entonces, image size se le configura con full para que ocupe todo el gráfico,
¿no? Si no le configurara aquí, pues saldría más pequeñito, ¿no? Entonces, image size full y completa el gráfico. Ahora, etiqueta, plot label, ¿no? Hacemos un row, ¿no? Plot label, hacemos un row de, ¿qué va a tener? Un texto que dice contagiados diarios a nivel, y ahí me va a llamar lo que yo tenga escrito en Cantón, ¿no? En Cantón yo tengo escrito la palabra nacional y eso es lo que carga aquí, ¿no? Entonces carga la cadena de textos contagiados diarios a nivel nacional, porque sale Cantón aquí. Entonces ese es plot label, es la etiqueta del gráfico. Frame label es la etiqueta del eje Y, ¿no? En el eje Y sale contagiados diarios, que es lo que vemos aquí en el eje Y, contagiados diarios, ¿no? Frame ticks es una para poder configurar marcas alrededor de todo el gráfico, ¿ya? Entonces en este caso solo vamos a usar en el eje X marcas. Entonces, ¿cómo es el frame ticks? Frame ticks tiene los ejes verticales, no, el eje izquierdo es automatic, el eje izquierdo automatic va a sacar estos números. En el eje derecho automatic no va a sacar nada, ¿ya? Y para los ejes X, ¿no? Para el eje X, el primero para el eje X tiene esta configuración, ¿no? Esta configuración tiene el primero del eje X, ¿no? El de abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí? Bueno, este simbolito numeral, ¿no? Significa que las marcas yo las voy a manejar, ¿no? A las marcas. ¿Qué es lo que voy a hacer? A rotar 90 grados, ¿ya? O sea, la voy a poner vertical, ¿no? A rotar 90 grados una cadena de texto, ¿ya? ¿Qué tiene la cadena de texto? La cadena de texto tiene marcas, este símbolo numeral, ¿no? La cadena de texto tiene marcas en este formato, ¿no? Este formato. Month, name, short es para escribir el nombre del mes, está en inglés, y short para escribir solo las primeras 3 letras del nombre, ¿no? Month, name, short, y el slash y el día, ¿no? Como esto lo sale aquí, ¿no? Abril slash 04 para este día, ¿no? Y el gráfico está ahí. Y el eje X de acá arriba, tampoco quiero que le saque nada en estas lineecitas, ¿no? Le hubiera podido poner lo mismo y sacaba la fecha abajo y arriba, ahí, ¿no? El datex format, ¿no? Este es general, este es global. En este caso aquí ya no hubiera necesitado yo porque ya lo especifiqué para el que yo quiero, ya está especificado aquí. Entonces, en general, si yo pusiera otro eje, pues se regiría por este que está aquí, ¿no? Entonces, a continuación, grid line cuarentena, grid line es una línea en la malla, ¿no? El grid line tiene líneas verticales, digamos, y líneas horizontales, que es para este que está aquí, ¿no? En líneas verticales solo tiene una que se llama inicio cuarentena. Entonces la marca es en inicio cuarentena. ¿Qué tiene inicio cuarentena? Inicio cuarentena tiene una fecha, ¿no? 2013 de marzo, ¿no? Entonces del 13 de marzo, que es este que está aquí, va a ser una línea vertical. Y este color naranja y la línea punteada se la especifica después. Igual como datex format es un formato para todos los ticks de fecha. Grid line style es uno para todos las líneas de la malla. ¿Y cuáles son las instrucciones? Que la dibuje en línea gruesa, color naranja y punteada, ¿ya? Creo que me llamó a la ayuda. ¿Ya? Entonces, eso es el gráfico, ¿no? Entonces, ahí venía la palabra fecha, que es esta que está aquí. Y por último venía esta frase, que es esta que está acá, ¿ya? Entonces, de esa manera se construye este gráfico. De ahí, aquí hay una explicación de qué sucedió aquí. Pues hay un incremento brusco, aquí hay una disminución brusca, de aquí viene una parte estacionaria y de aquí de nuevo una disminución lineal, ¿no? Y lo mismo hacemos para la base de datos de decesos, ¿no? La hicimos para los contagiados y lo mismo hacemos para los decesos. ¿Qué cambia? Que la hoja electrónica ya no es la misma, entonces por eso le pongo data 1, que ya va a llamar la hoja electrónica decesos COE, ¿ya? De ahí hace lo mismo, los espacios en blanco los llena con ceros, ¿no? Igual si le llama nacional, porque vamos a analizar nacional, ¿no?
Como las fechas varían unos días, a esta le voy a llamar marca 1 para que empiece la marca desde el día 1, desde marzo 1 de esa serie, ¿no? La serie de arriba empezaba desde febrero 19, ¿no? Entonces por eso no puedo utilizar las mismas marcas, ¿no? Porque terminaría el 6 de junio, mientras que la de abajo termina el 11 de junio. Entonces ahí hay un desfase, ¿no? Entonces si fuera más pequeña hubiera podido utilizar la más grande, pero una empieza antes y la otra termina después. Entonces hay que usar unas marcas diferentes para cada uno, ¿no? Entonces el inicio 1 vamos a llamarla la fecha de inicio, ¿no? Entonces vamos a crear una serie de tiempo, un objeto serie de tiempo de Wolfram que se llame decesos COE, ¿no? Con los datos diarios de los muertos, que inicie también el primer día de los muertos, y hacemos la misma gráfica de arriba, ¿no? Entonces, ya, esto ya está explicado, ¿no? Se puede regresar el video a la parte superior y ver los formatos, ¿no? Entonces, ¿qué se analiza aquí? Entonces, bueno, el marzo 13, el inicio de la cuarentena, estos son los fallecimientos ya, ¿no? Entonces, el pico de fallecimientos empieza la última semana de marzo, ¿no? Tiene un pico, en realidad el pico de decesos en el Ecuador se da el 3-4 de abril, ¿no? Pero no habían pruebas para hacer los exámenes, entonces la gente moría por miles y no se podía registrar el deceso, o sea, no se podía registrar la causa, ¿no? En este caso, solo los decesos a los cuales, mientras estaban en vida, se les hizo la prueba de PCR, aunque después se haya obtenido el resultado, ¿no? Pero el deceso se registró en esta fecha, ¿no? Entonces, hay un incremento exponencial hasta el 27 de marzo y de ahí empieza a disminuir linealmente, ¿no? Hasta el 11 de junio, que ya no se registran fallecimientos por PCR de acuerdo a esta base de datos, ¿no? Entonces, podríamos también hacer la serie de tiempos superpuestas, ¿no? Entonces, en el mismo gráfico hacer las dos series. Entonces, si nosotros hacemos el gráfico daily plot, ¿ya? Entonces, vamos a notar que hay una gran diferencia en las cantidades, ¿no es cierto? O sea, en la escala para los contagiados es de 0 a 1000, mientras que la escala para los decesos es de 0 a 100, ¿no? Entonces, para de cierta manera comparar un poco, ¿no?, mejor estas tendencias, podríamos hacer el logaritmo de esto, ¿no? Entonces, el logaritmo de 1000 es el número que elevado 10 elevado a la 3, ¿no? 10 elevado a la 3 da 1000, mientras que 100 da 10 elevado a la 2, ¿no? Entonces, vamos a hacerle el daily slope plot, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? Entonces, mire, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, 10 elevado a la 2 es 100, 10 elevado a la 3 es 1000, ¿no? Entonces, apenas hay un segmento entre 100 y 1000, ¿no? Porque es el número al cual tenemos que elevar 10 para llegar a este número, ¿no? 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000. Entonces aquí se podrían corroborar de cierta manera esto, ¿no? Este espacio está en blanco aquí porque el logaritmo de 1 es 0, ¿no? Entonces aquí no habría resultados del logaritmo, ¿no? Entonces, y aquí sería 10, ¿ya? Entonces aquí están los decesos, ¿no? Y estos son los contagiados. Entonces, bueno, se podría analizar así, ¿no? Y los gráficos, en daily plot o daily plot, lo que tenemos que hacer es, en vez de poner una sola serie de tiempo, ponemos las dos series de tiempo entre llaves, ¿no? Y lo dejamos igualito. Todo lo demás copiamos una de las dos y lo pegamos ahí, ¿no? Entonces, si hay algún error por ahí, ¿no? Entonces la línea azul es la de contagiados, ¿ya? Esa termina antes, ¿ya? En la línea roja termina después. No encuentro un defecto ahí. Bueno, entonces ahora vamos a analizar los contagios y decesos a nivel cantonal, ¿no? Entonces a nivel cantonal, entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, pero ahora
Cantón, ¿no? Cantón, vamos a hacer bueno, vamos a ver, ya. Entonces, volví a importar los datos, ¿no? Porque el objetivo fue hacer autocontenida cada celda, ¿no? De tal manera que no necesite presionar una celda anterior para que se me actualice esto, sino solamente esta celda que está aquí. Entonces me posiciono en cualquier lugar, le doy enter y se actualiza totalmente. ¿Ya? Aparecen los gráficos aquí. Entonces la celda es autocontenida. Vuelvo a importar los datos de contagiados, vuelvo a importar los datos de decesos, ¿no? Le llamo inicio marcas 1, inicio 1 marcas 1, ¿no? O sea, hacer todo lo mismo aquí, ¿no? Y el formato para este gráfico que está aquí, ¿no? Mire que hay dos gráficos que cambian en una lista desplegable, ¿no? Ya, dependiendo de lo que yo escoja aquí, eso se actualiza, ¿no? Entonces, eh, Guayaquil, podemos ver el menú, aquí, Guayaquil, ¿no? Entonces, aquí están los datos para el cantón Guayaquil. Mire que no se sale, ninguno se sale de la gráfica, ¿no? Llega hasta el punto máximo, pero sigue permaneciendo la gráfica. O sea, acomoda los datos abajo, pero no se sale de la gráfica. Eso se logra con este plot range que diga all, ¿no? Bueno, aquí plot range all en X, all en Y, ¿no? Pero con uno solo podría haber bastado, con un solo all, ¿no? Plot range. Entonces, ya como les decía, esto que está aquí, esta lista desplegable, se puede lograr con esta función que se llama manipulate, ¿no? Manipulate. ¿Qué voy a manipular? Voy a manipular todo esto que está aquí, ya, en función de este dato que está acá, ¿no? ¿Qué es lo que voy a modificar? Cantón. De la lista de cantones voy a escoger cantón, ¿no? Entonces, la lista de cantones son los datos ordenados de la primera columna. Acuérdese, ¿no? En la hoja de Excel, ¿no? Teníamos en la primera columna los cantones, ¿no? Entonces, no tomo en cuenta la primera fila porque la primera fila era el encabezado, ¿no? La primera fila tenía la palabra que significaba la columna. Entonces, esa primera fila no la tomo, ¿no? Pero sí todas las columnas. Ya. Empezando desde la segunda fila, tomo todas las columnas. Entonces, esta es la lista de cantones. Son los cantones de manera ordenada. Si no le pusiera sort, o sea, ordenado, hubiera salido no en orden de lista como está aquí, ¿no? F, G, H, I, ¿no? Sino que hubiera salido de acuerdo a cómo aparecían en la base. ¿Ya? Entonces, por eso escribí acá lista de cantones, ¿no? Y cantón no está acá afuera, cantón está dentro de manipulate, porque esa es la variable que se va a modificar, ¿no? La variable que se va a modificar es cantón, ¿no? Cantón que se encuentra en la lista de cantones. ¿Ya? Entonces lo que usted escoge de la lista de cantones se asigna a cantón, ¿no? Así funciona. Entonces ahí hay dos gráficos, ¿no? Entonces hacemos con grid también, grid, ¿no? Coge la primera fila y la segunda fila, ¿ya? Y los otros parámetros son idénticos, los mismos parámetros para cada uno, ¿no? El parámetro adicional que hubo que ponerle aquí era este plot range, porque para algunos cantones se salía el gráfico en el eje Y, no aparecía completo, ¿no? Y aquí filling bottom o filling axis hubiera funcionado igual, ¿no? Para cada gráfico, image size medium, para que puedan entrar los dos gráficos aquí, ¿no? Ambos gráficos son de tamaño medium. En la fórmula anterior, los tamaños los tenía full, para que entre a todo el tamaño de la hoja, ¿no? Entonces ahí estaría esa lista, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el análisis de la serie de tiempo de los contagiados COVID a nivel nacional. Entonces esta es la gráfica que vamos a analizar. Ya está arriba, ¿no? Pero igual no era necesario volverla a poner aquí, ¿no? O sea, solo se la puso aquí, la misma gráfica, igualito, ¿no? Lo único que cambió aquí es, ¿para qué? Para yo poder escoger una ventana de tiempo que pudiera trabajar, o sea, que tuviera una tendencia. No me hubiera valido
Y tampoco puedes coger todo el gráfico completo porque es un gráfico evolutivo, ¿no? O sea, es un gráfico que tiene diferentes patrones a lo largo de la serie. Por ejemplo, de aquí a acá hay un crecimiento exponencial. De aquí a acá hay una disminución pronunciada. De aquí a acá hay una estacionalidad, ¿no? No se mueve. Y aquí abajo ya viene una tendencia. Entonces, si yo cojo un tramo de estos, no voy a tener, por ejemplo, diferenciación, ¿no? Para estabilizarlo, porque ya está estabilizado. Entonces voy a coger un tramo desde el 15 de mayo hasta el 31 de mayo, que es un tramo que va disminuyendo, y pronosticar los primeros días de junio, ¿no? Para este tramo que está aquí, ¿no? Entonces, se inicia la ventana el 15 de mayo, termina la ventana el 31 de mayo, ¿ya? Entonces, la ventana entonces es la serie de tiempo de contagiados del inicio al fin de la ventana, ¿no? Entonces, hago las marcas, ¿no? Las marcas las hago con la misma ventana de tiempo, las fechas, ¿no? Entonces, las mismas fechas son, ¿no? Si hubiera podido hacer lo mismo arriba, ¿no? Después de hacer la serie de tiempo, ¿no? Antes de graficar de la lista, cogía las mismas fechas y saltaba de 3 en 3, ¿no? Eso podía haber hecho. Ahora se me ocurre. Entonces lo que hicimos fue coger de los datos, ¿no? Pero parece que es más, digamos, más elegante tomar, una vez que se ha hecho la serie de tiempo, tomar las marcas de la misma serie para los tics del gráfico, ¿no? Serie de tiempo que salta de 3 en 3. En el caso de arriba, aquí no necesitamos que salten nada, sino que sean diarios. Entonces las marcas son todos los días, ¿no? Las marcas. Entonces vamos a graficar, ¿no? Esta ventana, este tramito de la ventana, ¿no? Escogí del 15 de mayo al 31 de mayo, ¿no? Buena observación esto de las marcas aquí. Pueda corregirlo en un momento, ¿no? Para que sea más sencillo de interpretar. Entonces vamos a graficar esa ventana de contagiados, todo el gráfico. Esto es por si acaso se sale del gráfico. Aspect ratio 1 a 3 significa 1 vertical, 3 horizontal. Filling axis, mire que arriba escogí filling bottom, ¿no? Aquí escogí filling axis, el efecto es el mismo cuando el gráfico está encima del eje, ¿no? El efecto es el mismo. ¿Ya? Entonces, frame ticks, aquí vienen los dos del eje Y, los dos bordes del eje Y, ¿no? Automáticos, o sea, en el eje X póngalo, en el eje de la izquierda ponga las divisiones, y en el eje Y, de la derecha, no ponga nada, ¿no? Y en los ejes X vuelvo a poner esto, ¿no? Y marcas, mire, marcas son todos los días, ¿ya? Ya, marcas son todas las fechas, ¿no? Ya, en estos colores, ¿no es cierto? Y ya no se le escribió ya el formato para la marca individual, sino que ya se le escribe automáticamente para todas afuera, ¿ya? Entonces, ahí mejoró un poco este código con respecto a los códigos anteriores, ¿no? Una, que las marcas ya se las toma directamente de la serie de tiempo, ¿no? Y la otra, aquí hay que ponerle el salto de 3 en 3, ¿no? Dates, pero saltando de 3 en 3, ¿no? Entonces, y lo otro que mejoró es que le quitamos este formato, ¿no? Este formato al tick del eje X, y se lo pusimos acá afuera, ¿no? O sea que si quisiera otra línea más, pues también acoge este formato. Entonces, esta es la ventana, ¿no? Una ventana que disminuye, ¿no? Entonces, se puede automáticamente, o se puede de primera ajustar un modelo automático con un criterio seleccionado, pero vamos a mostrar un poco. Esto tiene tendencia, le vamos a calcular las diferencias de la lectura del 25 menos la del 24, la del 26 menos la del 25, la del 27 menos la del 26, o sea, las diferencias, la primera diferencia de un periodo con el otro, ¿no? Y para ver que se vuelve estacional el gráfico, ¿no?
Entonces, cuando yo ejecute el modelo automático, el ajuste automático, el ajuste dará una recomendación de una diferencia 1, ¿no? De una diferenciación, no de 2 ni de 0 diferenciación, ¿no? Sino de una, porque aquí hay una tendencia, entonces el sistema tiene que detectarlo y recomendar que se haga una diferenciación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Difference de la ventana seleccionada y daily plot de esa diferencia, ¿no? Le puse un nombre a esa diferencia y aquí un aspect ratio de 1 a 3, ¿no? De 1 a 3, un gráfico pequeño porque es una ventana, no es los 3 meses, sino solo un mes, de 1 a 3. Plot range all por si se sale alguno de los ejes. Y mire, aquí dice filling axis, mire cómo cambió. ¿Ya? Filling axis. Si le ponía filling bottom, ¿ya? Ya, acá arriba tengo que primero actualizar esta. Primero tengo que actualizar tscont acá. Tengo que actualizar esta, ¿ya? De ahí tengo que actualizar este código, ¿ya? Y de ahí tengo que actualizar este código. Ya, entonces había cambiado esto, ¿no? Bottom, ¿no? Filling bottom. Mire lo que pasó, ¿no? No es el sentido del gráfico rellenar hacia abajo, porque el 0 está aquí, ¿no? Entonces aquí debe ir axis, ¿ya? Entonces ahí sí, alrededor del 0, ¿no? Filling axis, ¿no? En los frame ticks lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y marcas son todas las fechas, ¿no? Marcas son todas las fechas, porque hay espacio para que salga cada una de ellas, ¿no? No se superponen y salen vertical. Entonces, continuando, ya luego de realizar la primera diferencia, la serie se vuelve estacionario, ¿ya? Entonces el modelo recomendado va a tener una diferenciación. Entonces vamos a generar candidatos, ¿ya? Con los criterios A y C corregido, B y C, que es el bayesiano, y SBC es un apellido, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer los tres ajustes, ¿no? Genero el ajuste de manera automática, ¿ya? Con un criterio de selección A y C corregido, ¿no? Entonces genero, entonces mire, el primer candidato que me muestra es un modelo ARIMA, que significa 0 autorregresivo, una diferenciación y una media móvil, ¿no? Media móvil de un periodo. Entonces, y el criterio A y C 160, ¿ya? De 160 a 160,6, ¿no? O sea, son similares, ¿no? Entonces podría, en algún momento, podría seleccionar la segunda, dependiendo de los otros criterios, ¿no? Entonces, ahora hago el ajuste y muestro los candidatos, ¿ya? Para el criterio bayesiano, ¿no? Entonces aquí muestro los candidatos con este comando que está aquí, ¿no? Al ajuste le hago Candidate Selection Table y muestra. Entonces, mire, el primer candidato es ARIMA de 011, el mismo 011 de acá. Bueno, como los criterios miden cosas diferentes, ¿no? Mientras menor es mejor, ¿no? O sea, pero son criterios diferentes, entonces da números diferentes, pero recomienda el mismo. Vamos a revisar ahora con este criterio SBC, ¿no? SBC, ahí estaría entonces, ¿no? Candidate Selection Table, ya este también da el ARIMA 011. Entonces los tres dan la misma recomendación, ¿ya? Mire aquí, inclusive se recomienda, en el caso del AIC corregido, recomienda simplemente que el pronóstico sea simplemente el promedio de todos los datos en la ventana de tiempo que seleccioné, ¿no? Esto significa que está acá. Simplemente saca el promedio de todos los datos y ese es el pronóstico, ¿no? O el modelo. El modelo de eso es el promedio simplemente. No tiene ningún coeficiente, ningún parámetro, nada, ¿no? Ya. Acá lo recomienda en la segunda ocasión y acá lo recomienda en la tercera ocasión, ¿no? Entonces, bueno, recogemos el recomendado por primero, ¿no? Que es este que está aquí, ¿no?
Entonces, y aquí vemos. Entonces eso está indicado aquí, ¿no? Entonces ahora, como ya seleccionamos el modelo ARIMA, ¿no? Lo que hacemos es ver la ecuación que rige el modelo, ¿no? Entonces lo hacemos con normal y el ajuste. Entonces ARIMA Process es un proceso ARIMA con un término constante de menos 18, ningún coeficiente autorregresivo, una diferenciación, un coeficiente media móvil, y esto que está aquí es la varianza del ruido blanco. ¿Ya? Entonces aquí estaría la ecuación, ¿no?, que rige el proceso general, ¿no? Bueno, aquí sería también una serie. Phi1 beta a la 1. Si hubieran 2 sería menos Phi2 beta a la 2. Si hubieran 3 coeficientes autorregresivos, también habría menos Phi3 beta a la 3, ¿no? Lo mismo sería acá con los parámetros media móvil. Si tuviera más de un parámetro media móvil, tendría teta 1 b elevado a la 1, como en este caso, ¿ya? Y si tuviera otro parámetro, además de este que está aquí diría coma y el otro parámetro, ahí sería menos teta 2 b al cuadrado, ¿no?, multiplicado por el ruido blanco que está aquí, ¿no? Entonces, aquí reemplazando los datos que hemos indicado acá, el d es 1, este número que está aquí es el exponente de la d que está aquí está reemplazado, aquí se reemplazan los datos, ¿no? Entonces c y teta 1, ¿ya? Y aquí se explica que la varianza es grande, esta varianza, mire, 6.281 personas al cuadrado, ¿no? O sea, una desviación, la raíz de eso sería 300, ¿no? 3 por 3, 9, menos, como 250, ¿no? La desviación estándar, o sea, que del pronóstico que tengo que sumarle 250 hacia arriba y 250 hacia abajo. Es que tiene una varianza grande, ¿no?, una variabilidad grande en la serie, entonces por eso la varianza es grande. Entonces vamos a ver este único parámetro θ1 que está aquí, ¿no? Vamos a ver la significancia del modelo. Entonces la significancia se la calcula con parameter table del ajuste, ¿no? Entonces lo que se hace ahí es revisar este valor P, ¿no? Si el valor P es menor que el 5%, o sea menor que 0,5, el parámetro es estadísticamente significativo. Pero esto en las series de tiempo casi no tiene mucho sentido porque la distribución de datos no es normal, ¿no? Sino que es dependiente, ¿no? Entonces no se le toma mucho en cuenta. Ahora vamos a calcular los gráficos de autocorrelación simple y autocorrelación parcial, ¿no?, para determinar si los residuos que quedan entre los autorregresivos están adentro, ¿no? Entonces eso se hace con, bueno, ajuste time series model fit, ¿no? Aquí lo hice de nuevo, ¿no? Ajuste, ya, porque el ajuste ya está hecho acá, ya, time series model fit. Vamos a ver si acá hemos hecho ya time series model fit. Time series model fit, aquí está, ¿no? Time series, entonces ajuste cont. Simplemente hubiera podido usar este ajuste cont nomás, ¿no? Esta es a la ventana, ¿ya? Time series model fit a la ventana, ¿no? Entonces vamos a verlo acá. Time series model fit, sí, aquí está de más. Esto está de más, ¿no? Ya. Hubiera podido usar simplemente bueno, cualquiera de los tres sirve porque da el mismo modelo, ¿no?, el mismo proceso, da este mismo, ¿no? Aquí se lo he vuelto a calcular, ¿no? ¿Ya? Pero hubiera podido usar cualquiera de los tres, que cualquiera de los tres da el mismo resultado, ¿no? El ajuste cont, ¿ya? Simple y llanamente el ajuste cont sin generarlo allá de nuevo, aquí, ¿no? Entonces lo voy a quitar, ¿no?, porque ya está generado ahí. Ya, entonces aquí se generan los dos gráficos y aquí están los dos resultados, ¿no? Entonces la función de correlación simple y la función de correlación parcial. ¿Qué se mira aquí? Bueno,
Como es un media móvil, ¿no? Esto tiene que ir siendo alternando, ¿no? Negativos, positivos, negativos, positivos, ¿no? Y, y tienen el mismo resultado acá, negativo, positivo, negativo. ¿Ya? Y lo que se tiene es que no excedan muchos puntos, no salgan muchos puntos del intervalo de confianza, que es este que está aquí, ¿no? Como todos los puntos están dentro del intervalo de confianza, ¿ya? El modelo, digamos que es adecuado, ¿ya? Entonces, en adentro. Entonces, se puede hacer pronósticos puntuales para días específicos. La serie teníamos hasta el 31 de mayo, ¿no? Entonces, hasta el 31 de mayo tenemos los valores de la... Si yo quiero calcular el ajuste para un día de la ventana de tiempo, me da el mismo valor de la serie. O sea, no lo pronostica, sino que lo toma de la serie que fue ingresada. Entonces, para el 1 de junio es un valor que está fuera de la ventana, ¿ya? Entonces se hace el ajuste puntual, ¿no? Que es 123,9 y se calculan los límites del intervalo de predicción. Bien, entonces el límite, 123 personas es esto, ¿no? 123 personas estarán contagiadas el 1 de junio. Eso es lo que está pronosticando esto. O no estarán contagiadas. Empezarán a contagiarse o se contagiarán el 1 de junio 124 personas. Ya. Y el intervalo de confianza va desde menos 31 personas hasta 280 personas. Entonces, pero no tiene sentido que un número negativo de personas se contagie, entonces el límite inferior del contagio sería 0, de 0 a 279 personas como límite de confianza. ¿De dónde salen estos valores tan extensos? Mire, 279 era la varianza que calculamos arriba, lo que salió 6000, ¿no? La raíz de eso seguramente es 279. Vamos a calcular 279 elevado al cuadrado, ¿no? 279 elevado al cuadrado, ¿ya? Y eso me da 77.000, ¿no? ¿Y cuál era la varianza de arriba? La varianza del error, ¿ya? Era 6200, ¿no? Esa es la varianza del error. Pero las medidas, ¿no? Las medidas son mayores todavía, ¿no? Entonces vamos a borrar esto ya. Ya, no forma parte de la presentación, ¿no? Entonces, se calcula el estimado, la predicción puntual y la predicción por intervalo, ¿no? Y eso daría la puntual 123 y la intervalo desde 123 a ya, ahí sería, así sería la cosa. Vamos a restar, vamos a abrir un paréntesis, vamos a restar 124, bueno, el extremo superior, 279,23 menos la media 123,89 o 9, pongámosle aquí, cerremos esto, elevemos al cuadrado, ¿ya? Ahí da 3000, ahí da un valor más parecido a valor que está acá, que es el valor de la varianza, ¿no es cierto? Que es 6300, ¿no? Este es el ruido blanco, con varianza 6300. Entonces, la desviación, ¿no? La desviación que es más menos la diferencia entre estos dos números, ¿no? Elevado al cuadrado me da esa varianza, ¿no? Entonces vamos a quitarla de aquí. Ya, entonces el intervalo de confianza se calcula desde la media menos la desviación estándar da 31, y desde la media más la desviación estándar da 279. Entonces la desviación sería 279 menos 123. Y para la varianza hay que elevar al cuadrado, ¿no? Eso dio 3000, ¿no? Ahí la varianza del error da 6000. Ah, ya. ¿Por qué da tanta la varianza del error acá? Porque la varianza del error acá, ¿no? Ajusta, considera, no sé, la medida y no solo la diferencia del promedio, ¿ya?
Bueno, entonces sigamos, ¿ya? Ya revisamos la estimación puntual, ¿no? Entonces lo que hacemos es pronosticar para los 4 días siguientes, ¿no? Hacer un pronóstico. Entonces mire que el pronóstico sale una recta porque no tiene componente regresiva, ¿no? No tiene componente regresiva, o sea, no va a pronosticar una subida y una bajada después, ¿no? Sino que como tiene componente media móvil, y media móvil tiene una memoria muy corta, ¿no? Entonces va a pronosticar el dato anterior, ¿no? La tendencia del promedio, ¿no? Digamos que aquí se hace una recta y pronostica la tendencia. Y este es el margen de error, que es amplio, ¿no? Entonces el mínimo es 0, ¿no? Mínimo es 0 y máximo tiene hasta acá. Entonces, ¿cómo se carga eso? ¿No? Entonces, bueno, creamos una tablita de tiempos, ¿no? Para las fechas posteriores, ¿no? Para el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, de 1 a 4, ¿no? Y ahí le calculamos los intervalos de confianza, así mismo como lo hice para una fecha puntual, ¿no? Para el 1 de junio, lo hago para el 2 de junio, 3 de junio, 4 de junio, calculo la fecha inferior, el número inferior de personas pronosticadas y el número superior de personas pronosticadas, ¿no? Entonces, eh, y les asigno la curva, ¿no? Entonces, el pronóstico para el superior, ¿no? Hago la serie de tiempo para el superior desde el fin de bueno, desde el inicio del periodo de predicción hasta el fin del periodo de predicción, ¿no? No tomo en cuenta el periodo inferior porque salen números negativos, entonces solo hago aquí, mire, un filling, pero desde la recta hasta bottom, bueno, o hasta axis, aquí, cualquiera de las dos me serviría, ¿no? Entonces, aquí está filling desde la recta 3, desde la curva 3 hasta axis, ¿no? Entonces eso. Ya. Entonces, lo mismo se hace para los decesos, ¿no? Entonces aquí está toda la serie completa. Escojo un intervalo. Mira, aquí puedo coger cualquier tramo de este intervalo que está aquí. Voy a escoger mayo, de inicio a fin de mayo, ¿no? Entonces aquí se calcula el inicio de la ventana que yo escojo hasta el fin de la ventana que escojo, ¿no? Eh, entonces a la serie de tiempo de los decesos, ¿ya? Serie de tiempo de los decesos que se definió acá arriba, ¿no? Le recorto de inicio de la ventana a fin de la ventana y esa es la ventana que yo estoy ocupando acá, ¿no? Entonces, ¿qué cambia con respecto a la anterior? Nada, en realidad, ¿no? Solo marcas 2, ahora es esta nueva ventana con las fechas que tiene de inicio a fin, ahora para ponerle las marcas, ¿no? Se hace igual la diferencia, pero ahora mire que la diferencia se hace filling axis. Si le ponía filling bottom, graficaba hasta el fondo. Y en realidad me interesa es hasta el 0. ¿Ya? Entonces, se hace lo mismo, se hace la tabla y se ve cuál es el modelo. Entonces, con los tres criterios, es el mismo ARIMA 011, significa una diferenciación, y después de diferenciar una vez, tiene un media móvil, un parámetro media móvil, ¿no? Entonces se realiza lo mismo, se crea un coeficiente, se ve los parámetros, se revisa de nuevo que las funciones simples y parciales se cumplan, ¿no? Entonces, y el último se hace la predicción también de la misma manera, ¿no? Aquí habría una pequeña lineecita así punteada hacia abajo, ¿no? Solamente para el día 1 y el día 2, ¿no? Solo para el día 1, porque en el día 2 ya se hace negativo, ¿no? Entonces, bueno, si hubiera podido hacerla solamente para esto que está aquí, ¿no? Y hacía la curva de aquí hasta esta recta que está acá. Bueno, eso sería todo entonces. Espero que les sirva el video.